Preludio. Quien que se interese por conocer la historia del hombre y cómo se comporta esa misteriosa mezcla bajo los diversos experimentos del tiempo, no se ha detenido, al menos brevemente, en la vida de Santa Teresa. ¿No ha sonreído con cierta ternura al pensar en la niña que una mañana salió de la mano de su hermano aún más pequeño, para buscar el martirio en la tierra de los moros? Salieron tambaleándose de la agreste Ávila, con los ojos muy abiertos y la mirada indefensa de dos cervatillos, pero con corazones humanos que ya latían al ritmo de un ideal nacional, hasta que la realidad doméstica los alcanzó en forma de tíos y los hizo desistir de su gran propósito. Aquella peregrinación infantil fue un comienzo apropiado. La naturaleza apasionada e idealista de Teresa exigía una vida épica. ¿Qué eran para ella las novelas de caballerías y las conquistas sociales de una joven brillante? Su llama consumió rápidamente ese combustible ligero, y, alimentada desde dentro, se elevó en busca de una satisfacción ilimitada, un objetivo que jamás justificara el cansancio, que reconciliara la desesperación con la arrebatadora conciencia de una vida más allá del yo. Encontró su epopeya en la reforma de una orden religiosa. Aquella mujer española que vivió hace 300 años no fue, sin duda, la última de su clase. Han nacido muchas Teresas que no encontraron para sí una vida épica, una vida en la que se desarrollara constantemente una acción trascendental, quizás solo una vida de errores, fruto de una cierta grandeza espiritual que no encajaba con la mezquindad de las oportunidades, quizás un fracaso trágico que no halló poeta sagrado y se hundió en el olvido sin ser llorado. Con luces tenues y circunstancias enmarañadas intentaron dar forma a su pensamiento y acción en noble armonía, pero, al fin y al cabo, a ojos de la gente común, sus luchas parecían mera inconsistencia y falta de forma. Para estas Teresas nacidas más tarde, no contaban con el apoyo de una fe y un orden social coherentes que pudieran cumplir la función del conocimiento para el alma fervientemente dispuesta. Su ardor oscilaba entre un ideal vago y el anhelo común de la feminidad, de modo que uno era desaprobado como extravagancia y el otro condenado como un desliz. Algunos han opinado que estas vidas torpes se deben a la inconveniente indefinición con la que el poder supremo ha moldeado la naturaleza de las mujeres. Si existiera un nivel de incompetencia femenina tan estricto como la capacidad de contar hasta 3 y no más, la suerte social de las mujeres podría tratarse con certeza científica. Mientras tanto, la indefinición persiste, y los límites de la variación son en realidad mucho más amplios de lo que cualquiera podría imaginar a partir de la uniformidad de los peinados femeninos y las historias de amor favoritas en prosa y verso. Aquí y allá, un cisne joven se cría con inquietud entre los patitos del estaque marrón, y nunca encuentra la corriente viva en compañía de los de su especie. Aquí y allá nace una Santa Teresa, fundadora de la nada, cuyos amorosos latidos y sollozos por una bondad inalcanzada se desvanecen y se dispersan entre obstáculos, en lugar de concentrarse en alguna obra perdurable. Capítulo y como no puedo hacer nada bueno por ser mujer, busco constantemente algo que esté cerca. La tragedia de la doncella, Beaumont y Fletcher. La señorita Brooke poseía esa clase de belleza que parece realzarse con un vestido sencillo. Sus manos y muñecas eran tan delicadas que podía usar magas tan desprovistas de estilo como las que lucía la Virgen María ante los pintores italianos, y su perfil, así como su estatura y porte, parecían ganar más dignidad con sus sencillas vestimentas, que, junto con la moda provinciana, le conferían la imponente presencia de una cita bíblica, o de uno de nuestros poetas más antiguos. En un párrafo del periódico de hoy, se decía que era extraordinariamente inteligente, pero se añadía que su hermana Celia tenía más sentido común. Sin embargo, Celia apenas usaba más adornos, y solo los observadores más atentos notaron que su vestido difería del de su hermana y tenía un matiz coqueto en sus arreglos, pues la sencillez de la vestimenta de la señorita Brooke se debía a circunstancias diversas, en las que su hermana también se encontraba. El orgullo de ser damas tenía algo que ver, las conexiones de los Brooke, aunque no precisamente aristocráticas, eran indudablemente buenas, si se indagaba en el árbol genealógico de una o dos generaciones. No se encontraban antepasados dedicados a medir metros o atar paquetes, nada inferior a un almirante o un clérigo, incluso había un antepasado que se identificaba como un caballero puritano que sirvió bajo las órdenes de Cromwell, pero que después se adaptó y logró salir airoso de todos los problemas políticos como propietario de una respetable finca familiar. Las jóvenes de tal cuna, que vivían en una tranquila casa de campo y asistían a una iglesia de pueblo apenas más grande que un salón, consideraban, naturalmente, la frivolidad como la ambición de la hija de un vendedor ambulante. Luego estaba la economía bien educada, que en aquellos tiempos hacía que la ostentación en el vestido fuera lo primero que se recortaba cuando se necesitaba un margen para gastos más propios de un rango social más elevado. Tales razones habrían bastado para justificar la sencillez en el vestir, independientemente de las convicciones religiosas, pero en el caso de la señorita Brooke, la religión por sí sola lo habría determinado, y Celia sentía con benevolencia a todos los sentimientos de su hermana, simplemente infundiéndoles ese sentido común que permite aceptar doctrinas trascendentales sin ninguna agitación excéntrica.
Dorothea conocía de memoria muchos pasajes de los pensamientos de Pascal y de Jeremy Taylor, y para ella, los destinos de la humanidad, vistos a la luz del cristianismo, hacían que las preocupaciones por la moda femenina parecieran una ocupación propia de un manicomio. No podía conciliar las inquietudes de una vida espiritual con consecuencias eternas con un gran interés por el lecaje y los adornos artificiales de las telas. Su mente era teórica y, por su naturaleza, anhelaba una concepción elevada del mundo que pudiera incluir, francamente, la parroquia de Tipton y sus propias normas de conducta allí. Estaba enamorada de la intensidad y la grandeza, y era impulsiva al abrazar todo aquello que le pareciera tener esas características, propensa a buscar el martirio, a retractarse y, finalmente, a sufrirlo en un lugar donde no lo había buscado. Ciertamente, tales rasgos en el carácter de una muchacha casadera tendían a interferir con su destino e impedir que éste se decidiera según la costumbre, por la belleza, la vanidad y el mero afecto paternal. Con todo esto, ella, la mayor de las hermanas, aún no tenía 20 años, y ambas habían recibido educación desde los 12 años, tras la pérdida de sus padres, siguiendo planes a la vez limitados y poco convencionales, primero en una familia inglesa y después en una suiza en Lausana. Su tío soltero y tutor intentaba así remediar las desventajas de su condición de huérfanas. Apenas había pasado un año desde que se mudaron a Tipton Grange con su tío, un hombre de casi 60 años, de carácter apacible, opiniones diversas y voto indeciso. Había viajado mucho en su juventud y en esta parte del condado se creía que tenía una mentalidad demasiado errante. Las conclusiones del señor Brooke eran tan impredecibles como el tiempo, solo se podía afirmar con seguridad que actuaría con buenas intenciones y que gastaría lo menos posible para llevarlas a cabo. Incluso las mentes más obstinadas y obstinadas albergan ciertos hábitos arraigados, y se ha visto a un hombre negligente con todos sus intereses, excepto con la conservación de su tabaquera, respecto a la cual era vigilante, desconfiado y ávido de sus bienes. En el señor Brooke, la energía puritana hereditaria estaba claramente latente, pero en su sobrina Dorothea brillaba con igual intensidad, tanto en sus defectos como en sus virtudes, transformándose a veces en impaciencia ante la charla de su tío o su manera de dejar las cosas como están en su propiedad, lo que la hacía anhelar aún más el momento en que alcanzara la mayoría de edad y tuviera cierto control sobre el dinero para realizar proyectos generosos. Se la consideraba una heredera, pues no solo las hermanas recibían $700 anuales cada una de sus padres, sino que, si Dorothea se casaba y tenía un hijo, este heredaría la fortuna de Brooke. La finca del señor Brooke, con un valor estimado de unos $3,000 anuales, una renta que parecía riqueza para las familias de provincias, que aún comentaban la reciente conducta del señor Peel respecto a la cuestión católica, ajenas a las futuras riquezas y a esa ostentosa plutocracia que tan noblemente había enaltecido las necesidades de la vida acomodada. ¿Y cómo no iba a casarse Dorothea, una muchacha tan guapa y con tan buen futuro? Nada podía impedirlo salvo su gusto por los extremos y su insistencia en regular su vida según nociones que podrían hacer dudar a un hombre cauteloso antes de proponerle matrimonio, o incluso llevarla a rechazar todas las propuestas. Una joven de buena cuna y fortuna, que de repente se arrodilló en un suelo de ladrillos junto a un obrero enfermo y rezó fervientemente como si se creyera viviendo en la época de los apóstoles, quienes tenían la extraña manía de ayunar como un católico y de quedarse despiertos por la noche para leer viejos libros de teología. Una esposa así podría despertarte una mañana con un nuevo plan para administrar sus ingresos que interferiría con la economía política y el cuidado de los caballos de monta. Un hombre, naturalmente, lo pensaría 2 veces antes de arriesgarse en semejante compañía. Se esperaba que las mujeres tuvieran opiniones débiles, pero la gran salvaguarda de la sociedad y de la vida doméstica era que las opiniones no se llevaran a la práctica. La gente sensata hacía lo que hacían sus vecinos, de modo que si había algún loco suelto, se podía saber y evitarlo. La opinión rural sobre las jóvenes recién llegadas, incluso entre los campesinos, era generalmente favorable a Celia, por ser tan amable y de aspecto inocente, mientras que los grandes ojos de la señorita Brooke parecían, como su religión, demasiado inusuales y llamativos. Pobre Dorothea. Comparada con ella, la inocente Celia era perspicaz y experimentada, mucho más sutil es la mente humana que las apariencias externas que la representan. Sin embargo, quienes se acercaban a Dorothea, aunque prejuiciosos contra ella por este alarmante rumor, descubrían que poseía un encanto inexplicablemente compatible con él. La mayoría de los hombres la encontraban hechizante cuando iba a caballo. Amaba el aire fresco y los diversos aspectos del campo, y cuando sus ojos y mejillas resplandecían con una mezcla de placer, parecía muy poco una devota. Montar a caballo era un placer que se permitía a pesar de sus remordimientos, sentía que lo disfrutaba de una manera sensual y pagana, y siempre anhelaba renunciar a ello.
Era abierta, apasionada y para nada egocéntrica. En efecto, era bonito ver cómo su imaginación adornaba a su hermana Celia con atractivos completamente superiores a los suyos, y si algún caballero aparecía en la granja por algún otro motivo que no fuera el de ver al señor Brooke, concluía que debía estar enamorado de Celia. Sir James Chatham, por ejemplo, a quien constantemente consideraba desde la perspectiva de Celia, debatiendo interiormente si sería bueno para ella aceptarlo. Que se le considerara pretendiente le habría parecido una ridícula irrelevancia. Dorothea, con todo su afán por conocer las verdades de la vida, conservaba ideas muy infantiles sobre el matrimonio. Estaba segura de que habría aceptado al sensato Hooker si hubiera nacido a tiempo para salvarlo de aquel terrible error que cometió en el matrimonio, o a John Milton cuando se quedó ciego, o a cualquiera de los otros grandes hombres cuyas extrañas costumbres habría sido un acto de gloriosa piedad soportar. Pero un varonita afable y apuesto, que respondía exactamente a sus comentarios incluso cuando ella expresaba incertidumbre, ¿cómo podría él influir en ella como amante? El matrimonio verdaderamente encantador debe ser aquel en el que tu marido sea una especie de padre, y pueda enseñarte incluso hebreo, si así lo deseas. Estas peculiaridades del carácter de Dorothea hicieron que el señor Brooke fuera aún más criticado por las familias vecinas por no haber contratado a alguna señora de mediana edad como guía y compañera de sus sobrinas. Pero él mismo temía tanto el tipo de mujer superior que probablemente estaría disponible para tal puesto, que se dejó disuadir por las objeciones de Dorothea, y en este caso tuvo el valor de desafiar al mundo, es decir, a la señora Cadwallader, la esposa del rector, y al pequeño grupo de gente de la nobleza con quienes se reunía en el extremo noreste de Loamshire. Así pues, la señorita Brooke presidía la casa de su tío y no le disgustaba en absoluto su nueva autoridad, con el respeto que le correspondía. Sir James Chatham iba a cenar hoy en la granja con otro caballero al que las muchachas no conocían y por quien Dorothea sentía cierta reverencia. Se trataba del reverendo Edward Casaubon, conocido en el condado como un hombre de profunda erudición, que llevaba muchos años trabajando en una gran obra sobre historia religiosa. También como un hombre lo suficientemente adinerado como para dar brillo a su piedad, y con ideas propias que se conocerían con mayor claridad tras la publicación de su libro. Su solo nombre imponía una imponente presencia difícil de medir sin una cronología precisa de su erudición. Temprano en la mañana Dorothea había regresado de la escuela infantil que ella misma había fundado en el pueblo y ocupaba su lugar habitual en la bonita sala de estar que dividía las habitaciones de las hermanas, concentrada en terminar un plano para unos edificios, un tipo de trabajo que le encantaba, cuando Celia, que la observaba con un vacilante deseo de proponerle algo, dijo: Dorothea, querida, si no te importa si no estás muy ocupada, ¿qué te parece si hoy miramos las joyas de mamá y las repartimos? Hoy se cumplen exactamente 6 meses desde que tu tío te las dio, y aún no las has visto. El rostro de Celia reflejaba un leve puchero, aunque la admiración que sentía por Dorothea y sus principios se veían más profundos, dos sentimientos que, si se tocaban sin cuidado, podían generar una misteriosa electricidad. Para su alivio, los ojos de Dorothea se llenaron de risa al alzar la vista. «¿Qué almanaque tan maravilloso eres, Celia? Son 6 meses calendario o 6 meses lunares. Hoy es el último día de septiembre, y el tío te los dio el 1 de abril. Ya sabes, dijo que los había olvidado hasta entonces. Creo que no has vuelto a pensar en ellos desde que los guardaste en el armario. Bueno, querida, nunca deberíamos usarlos, ¿sabes?» Dorothea habló con un tono cordial, mitad cariñoso, mitad explicativo. Tenía el lápiz en la mano y estaba haciendo pequeños bocetos en el margen. Celia sonreía y parecía muy seria. «Creo, querida, que no honramos la memoria de mamá al dejarlas de lado y no prestarles atención». Y añadió, tras dudar un poco, con un sollozo de vergüenza: «Los collares son muy comunes ahora, y Madame Poicon, que era incluso más estricta que tú en algunas cosas, solía llevar adornos. Y las cristianas en general, seguro que hay mujeres en el cielo que llevaban joyas». Celia era consciente de cierta fortaleza mental cuando se concentraba en argumentar. «¿Te gustaría llevarlas?», exclamó Dorothea, con un aire de asombro que la animaba con un gesto dramático que había aprendido de la mismísima Madame Poicon, que llevaba los adornos. «Claro, pues, vamos a sacarlas. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Pero las llaves, las llaves». Se llevó las manos a la cabeza y pareció perder la memoria. «Aquí están», dijo Celia, con quien había meditado largamente esta explicación y la había acordado de antemano. «Por favor, abre el cajón grande del armario y saca el joyero». El cofre se abrió ante ellas y las distintas joyas se extendieron, formando un brillante parterre sobre la mesa. No era una gran colección, pero algunos de los adornos eran de una belleza realmente extraordinaria. El más exquisito, a simple vista, era un collar de amatistas púrpuras ebastadas en oro de exquisita factura y una cruz de perlas con cico brillantes. Dorothea tomó inmediatamente el collar y se lo abrochó al cuello de su hermana, donde le quedaba casi tan ajustado como una pulsera, pero el círculo le sentaba bien al estilo Henrietta Maria de la cabeza y el cuello de Celia, y pudo comprobarlo en el espejo de enfrente. «Listo, Celia. Puedes usarlo con tu muselina india, pero esta cruz debes usarla con tus vestidos oscuros». Celia intentaba no sonreír de placer. «Oh, Dodo, debes quedarte con la cruz.
No, no, querida, no dijo Dorotea, alzando la mano con desdén. Sí, claro que sí, te quedaría bien, con tu vestido negro ahora, dijo Celia, insistiendo. Podrías ponértelo. Ni hablar, ni hablar. Una cruz es lo último que me pondría como adorno. Dorotea se estremeció ligeramente. Entonces pensarás que es una maldad que la lleve, dijo Celia, y cómoda. No, querida, no, dijo Dorotea, acariciando la mejilla de su hermana. Las almas también tienen colores, lo que le sienta bien a una no le sienta bien a otra. Pero quizás quieras quedártela por mamá. No, tengo otras cosas de mamá, su caja de sándalo, a la que tanto aprecio. Muchas cosas. De hecho, son todas tuyas, querida. No hace falta que hablemos más de ellas. Toma, llévate tus cosas. Celia se sintió un poco dolida. Había una fuerte presunción de superioridad en esa tolerancia puritana, casi tan irritante para la rubia y poco entusiasta hermana como una persecución puritana. Pero ¿cómo voy a usar adornos si tú, que eres la hermana mayor, jamás los usarás? ¿Qué? No, Celia, eso es mucho pedir, que use baratijas para mantenerte a la vista. Si me pusiera un collar así, me sentiría como si estuviera dando vueltas. El mundo giraría conmigo y no sabría cómo caminar. Celia se desabrochó el collar y se lo quitó. Te quedaría un poco ajustado en el cuello, algo que puedas tumbarte y colgarte vendría mejor, dijo, con cierta satisfacción. La total inadecuación del collar desde todos los puntos de vista para Dorothea, hizo que Celia se alegrara aún más de aceptarlo. Estaba abriendo unas cajas de anillos, de las que salió una hermosa esmeralda con un diamantes, y justo en ese momento el sol, tras una nube, proyectó un brillante resplandor sobre la mesa. ¡Qué hermosas son estas gemas!, exclamó Dorothea, con una nueva oleada de emoción, tan repentina como el resplandor es curioso como los colores parecen penetrar profundamente, como un aroma. Supongo que por eso se usan las gemas como emblemas espirituales en el Apocalipsis de San Juan. Parecen fragmentos del cielo. Creo que la esmeralda es más hermosa que cualquiera de ellas. Y hay una pulsera a juego, dijo Celia. No nos habíamos fijado al principio. Son preciosas, dijo Dorothea, deslizándose el anillo y la pulsera en su dedo y muñeca finamente torneados, y sosteniéndolos hacia la ventana a la altura de sus ojos. Mientras tanto, su pensamiento intentaba justificar su deleite por los colores, fusionándolos con su alegría mística y religiosa. ¿Te gustarían, Dorothea?, dijo Celia, algo vacilante, empezando a pensar con asombro que su hermana mostraba cierta debilidad, y también que las esmeraldas le sentarían incluso mejor a su tez que las amatistas púrpuras. Debes quedarte con ese anillo y esa pulsera, si no con nada más. Pero mira, estas ágatas son muy bonitas y discretas. Sí, me quedaré con estos, el anillo y la pulsera, dijo Dorothea. Luego, dejando caer la mano sobre la mesa, dijo con otro tono, pero qué hombres tan miserables encuentran esas cosas, las trabajan y las venden. Hizo otra pausa, y Celia pensó que su hermana iba a renunciar a las joyas, como debía hacer por coherencia. Sí, querida, me quedaré con estas, dijo Dorothea con decisión. Pero llévate todo lo demás, y el cofre. Tomó el lápiz sin quitarse las joyas, y siguió mirándolas. Pensaba en tenerlas a menudo a mano, para deleitarse con esas pequeñas fuentes de color puro. ¿Te las pondrás en compañía?, preguntó Celia, observándola con verdadera curiosidad por saber qué haría. Dorothea miró rápidamente a su hermana. Entre todos sus adornos imaginativos de aquellos a quienes amaba, asomaba de vez en cuando una aguda perspicacia, que no carecía de un matiz mordaz. Si la señorita Brooke alguna vez alcanzaba la mansedumbre perfecta, no sería por falta de fuego interior, quizás, dijo con cierta altivez. No sé hasta dónde puedo llegar. Celia se sonrojó y se sintió disgustada, comprendió que había ofendido a su hermana y no se atrevió a decir nada bonito sobre el regalo de los adornos, que guardó de nuevo en la caja y se llevó. Dorothea también estaba disgustada, pues seguía dibujando su plano, cuestionando la pureza de sus propios sentimientos y palabras en la escena que había terminado con aquella pequeña explosión. La conciencia de Celia le decía que no se había equivocado en absoluto, era completamente natural y justificable que se hubiera hecho esa pregunta, y se repetía a sí misma que Dorothea era incoherente, o bien debería haber tomado su parte de las joyas, o, después de lo que había dicho, debería haber renunciado a ellas por completo. Estoy segura, al menos, confío, pensó Celia, de que llevar un collar no interferirá con mis oraciones, y no veo por qué debería estar obligada por las opiniones de Dorothea ahora que entramos en sociedad, aunque, por supuesto, ella misma debería estar obligada por ellas. Pero Dorothea no siempre es coherente. Así, Celia permaneció en silencio, inclinada sobre su tapiz, hasta que oyó a su hermana llamándola aquí. Kitty, ven a ver mi plano, me sentiré una gran arquitecta si no tengo escaleras y chimeneas que no combinen. Mientras Celia se inclinaba sobre el papel, Dorothea apoyó la mejilla en el brazo de su hermana con ternura. Celia comprendió el gesto. Dorothea se dio cuenta de que se había equivocado, y Celia la perdonó. Desde que tenían memoria, la actitud de Celia hacia su hermana mayor había estado marcada por una mezcla de crítica y admiración. La menor siempre había cargado con un yugo, pero ¿acaso existe criatura sometida a un yugo sin tener sus propias opiniones?